Bueno, lo que os voy a explicar ahora es cómo crear una base de datos dentro de nuestro servidor local MySQL. Para ello, lo primero que tenéis que hacer es, bueno, hay dos opciones realmente. O bien directamente a mano metéis uno a uno todos los registros en vuestra base de datos, o bien con un programa que previamente tengáis de bases de datos, como puede ser Access o como puede ser cualquier otro programa que cree y exporte bases de datos, generáis una base de datos inventada, la que vosotros queráis. Yo me he metido, por ejemplo, en Softonic, cosa que os recomiendo que pongáis SQL y veréis que hay administradores de SQL directamente gratuitos. Hay bastantes, escoger el que queráis. A través de estos administradores son programas donde te permiten crear a mano todos los datos que vosotros queráis, luego exportarlos directamente a un archivo SQL como he hecho yo aquí. Fijaros bien, yo aquí tengo un archivo que se me ha creado automáticamente, que es con sentencias SQL, pero esto no lo he hecho yo, ¿vale? Esto directamente al exportarlo como archivo SQL se me ha creado este archivo, y este archivo, como veis, contiene, aparte de instrucciones de SQL, que esto ya va mucho más allá de esta explicación, contiene, como veis, datos. Esos datos están organizados por registros y esos registros van a formarme una base de datos. Entonces, ¿cómo meter todos esos datos directamente dentro de MySQL? Bueno, pues lo primero que necesitamos es, por un lado, tener los datos, o bien, como he insistido antes, podéis hacerlo a mano directamente desde el administrador phpMyAdmin. Por otro lado, tengo que tener ejecutado el MAMP. Lo puedo hacer muy fácilmente aquí. Busco la aplicación MAMP. Aquí está. Puedo hacer clic una vez y se me abriría la aplicación, o bien irme directamente a su carpeta. Lo voy a hacer así para que recordéis dónde se instala MAMP. En mi caso, directamente dentro de aplicaciones, tengo la carpeta MAMP, y dentro de la carpeta MAMP tengo este mismo icono que ha aparecido antes a hacer la búsqueda aquí. Hago doble clic, me pide confirmación para abrir el programa, y automáticamente, como veis, lo que hace es por un lado abre el programa y por otro lado me abre el navegador en esta página de bienvenida, ¿no? Bueno, pues desde esta página es desde donde vamos a crear la base de datos. Nos vamos aquí, phpMyAdmin. Esto no es más que un administrador local. En este caso es local porque estamos trabajando en el ordenador de casa. Si estuviéramos trabajando en el ordenador colgado de internet sería una administración remota, ¿no? Pero lo que os permite es administrar la base de datos, crearlas, modificar tablas, modificar registros, borrar, editarlos. Todo lo que queráis lo podéis hacer desde aquí, pero no es la única opción. Como os he dicho antes, por ejemplo, en Softonic ponéis administrador de base de datos o MySQL, o simplemente ponéis las palabras SQL y os van a salir muchas aplicaciones totalmente gratuitas para hacer esto mismo y con un entorno más visual, ¿vale? Pero bueno, como hay muchas opciones para hacer lo mismo, ya que tenemos instalado el MAMP, vamos a hacerlo desde aquí directamente. Lo único que tengo que hacer es, para crear mi base de datos, es me voy a esta opción de aquí, importar, selecciono el archivo, en este caso SQL, donde tengo todos mis datos, y nada más. Le doy aquí a continuar y ya está. Se ejecuta todas las sentencias SQL que hay en ese archivo y dice la importación se ejecutó exitosamente. Si os habéis dado cuenta que a la izquierda aparece una nueva base de datos, todo lo que hay aquí a la izquierda siempre son las bases de datos, que se llama Dreamweaver Bookstore. Pinchamos aquí, ¿vale? Y esta base de datos se compone, como veis, de 5 tablas, ¿vale? Yo puedo ver el contenido de cada una de estas tablas haciendo clic en este icono de aquí. Por ejemplo, vamos a ver los títulos. Y como veis, aquí están los registros de cada una de esas tablas, ¿vale? Pero yo insisto, todo esto lo que estoy haciendo es ver esa base de datos que acaba de ser creada dentro, digamos, de mi servidor MySQL. Pero para que lo pueda ver todo el mundo, yo necesito que esta base de datos no aparezca aquí, sino aparezca en una página web normal y corriente. Entonces, el siguiente paso, os voy a enseñar exactamente cómo hacer eso, ¿no? Vamos al último paso, al paso final. Cómo desde Dreamweaver
Una vez que ya tenemos nuestra base de datos importada y perfectamente funcionando en nuestro servidor MySQL, como desde Dreamweaver, con una serie de opciones que tiene, que ahora os enseñaré, es posible crear bases de datos y que todas estas bases se puedan ver perfectamente en una página web tal y como yo las quiero mostrar. Es decir, evidentemente esto es el conjunto de todos los registros, pero a lo mejor a mí me interesa mostrar base de datos de solamente, yo qué sé, los títulos de los libros del último año. Pues todo eso se puede decir a través de unas sentencias SQL y se puede hacer tan complejo como vosotros queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al siguiente vídeo y vamos a explicar cómo hacer esto en Dreamweaver.